Hola, hola, muy buenas noches a todos los que se están conectando a este conversatorio Cadena Electoral. Hoy nos toca pues moderar este evento conjuntamente organizado con el ENED, con la Asociación de Blockchain del Perú, junto a Eric Ortiz, presidente de la Asociación de Blockchain del Perú. Y me presento, soy Yadi Fernández, Strategy Partnership Manager en el ENED, así que nos da mucho gusto poder contactarlos a cada uno de ustedes y empezar este conversatorio. Esta noche nos acompañan grandes panelistas para este conversatorio Infraestructura Blockchain para la Transparencia Electoral. Y bueno, quiero presentarlos. Está con nosotros Pedro Gutiérrez, Head of Partnership en el ENET, José Zárate, CEO y Co-Founder en Stamping, Juan José Miranda, Head Innovation Center Web3 en Entity Data, Ricardo Ruano, Founder and CEO en Sello, y Alejandro Manujano, Senior Director GBA International Operation. Quiero darles a cada uno de ustedes la bienvenida a este conversatorio y bueno, vamos a darles primero las indicaciones. Para poder llevar a cabo una retroalimentación. Tenemos el chat para que puedan ustedes formular sus preguntas, que las daremos como respuesta por parte de nuestros panelistas al finalizar estos tres bloques. Tenemos esta agenda, tres bloques. El primer bloque va a exponer y presentarnos Pedro Gutiérrez de LNet, la infraestructura blockchain para procesos electorales, el cual le formularé unas preguntas. Posteriormente, el bloque 2 va a ser moderado por Eric Ortiz y nos acompañarán para responder estas preguntas de servicios tecnológicos en la cadena electoral, José Zárate y Ricardo Ruano. Y el bloque 3, ecosistema, adopción y gobernanza tecnológica, no me acompañan de igual manera Juan José Miranda y Alejandro Mandujano para responder algunas preguntas que serán formuladas en esta moderación. Y bueno, al final responderemos las preguntas que tengamos en el chat y por supuesto la foto al finalizar este conversatorio, y estamos muy gustosos de poder escuchar también sus comentarios y preguntas que puedan tener para cada uno de nuestros panelistas. Ahora también quiero darle la palabra a Eric. Por favor, Eric, tus palabras de bienvenida. Adelante. Hola, ¿qué Está. tal? Hola, sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Oye, mucho gusto, Yadi, por la invitación, la verdad, muy encantado de poder participar en este conversatorio de un tema tan importante, ¿no? Como este tema que la verdad que nos atañe a todos, las elecciones son muy importantes y sobre todo ver cómo la tecnología blockchain puede ayudar a que todas las votaciones sean realmente transparentes, ¿no? y justas. La verdad que tenemos acá un gran panel y encantado de poder participar con ustedes en este gran evento. Queremos demostrar cómo la tecnología bien aplicada pues es muy importante, ¿no? Encantado de participar. Gracias, Eric. Y bueno, ¿qué te parece si empezamos con nuestro primer panelista y el bloque número uno? Así que, bueno, quiero presentar a Pedro Gutiérrez nuevamente, Head of Partnership de LNet, para que nos pueda hacer una presentación. Así que adelante, el bloque uno es infraestructura blockchain para procesos electorales y Pedro nos va a presentar la infraestructura blockchain de LNet aplicada a los procesos electorales. Pedro, por favor, puedes compartir pantalla y adelante, te escuchamos. Claro que sí, muchas gracias, Yadi, y un gran saludo a todos. Bueno, quizás como para los que nos están oyendo y que nunca habían oído de LNet, me gustaría abrir en este punto muy breve, en esta lámina, que es la pantalla de presentación, justamente de lo que voy a contarles el día de hoy. Y es que justamente cuando comenzó este tema de la blockchain recientemente, hace unos pues digo recientemente porque en el tiempo de tecnología es mucho tiempo, podemos decir hace unos 10 años, 2016, 2017, donde se comenzó a hablar ya fuerte de la blockchain. Una de las cosas que estaba frenando la adopción específicamente en nuestra región es que muchas de las blockchain que existen hoy por supuesto han avanzado mucho más en lo que les voy a contar, no solamente el ENET, sino muchas de las otras, es que no tenían quizás, no cumplían con algunos estándares o estaban muy abiertas y podían ser expuestas a actividades que las entidades gubernamentales, las entidades financieras y las entidades privadas pues no estaban quizás, no se sentían cómodas para esto. En ese sentido, dentro del laboratorio del Banco Interamericano de Desarrollo, comenzó
a existir una iniciativa muy importante que se lanza en el año 2019, que en su momento era un proyecto, un nombre de proyecto que se llamó LACChain. Es muy probable que los que están acá hayan oído mucho más de LACChain que de LNet, pero bueno, finalmente, y les voy a contar en el camino de esta presentación cómo termina LACChain llamándose LNet o cómo el nombre de proyecto se convierte en algo real, que es una blockchain en producción, que es LNet. Y es justamente donde a partir del año 2019 que se construye o se inicia el proyecto hasta el año 2021, se pone en marcha lo que es la organización LNet, que justamente es una organización sin fines de lucro, fundada por LACNIC, y aquí hay que hacer un breve paréntesis para decir que LACNIC es uno de los 5 registros de IP de Internet del mundo. Es decir, todos los IPs con los cuales nos conectamos con nuestros dispositivos a la Internet en algún momento o en todos los momentos pasan por LACNIC. Es el distribuidor de las direcciones IP de toda nuestra región y es uno de los 5 del mundo. Imagínense lo importante que es LACNIC en la capa de infraestructura de Internet. Y por otro lado, Red Clara, en conjunto, por supuesto, también con LACNIC, se unen y lanzan la organización LNet, en conjunto, por supuesto, y con aprobación en este caso dentro de la iniciativa del Banco Interamericano de Desarrollo, específicamente dentro de su laboratorio de innovación, para poder acelerar lo que es la blockchain o la adopción de la blockchain en América Latina y el Caribe. Y aquí es donde comienza a haber entonces una diferenciación de empezar a abordar esos puntos de dolor que efectivamente impedían esa adopción acelerada, como por ejemplo la mayoría de las blockchain, por no decir casi todas, utilizan criptoactivos o criptomonedas para el sistema de consenso y aquí comienzan a haber algunos diferenciales con respecto a LNet. En este caso, antes de seguir y meterme un poco en la parte tecnológica, quiero terminar con esta lámina y justamente nos dedicamos y diseñamos e implementamos una infraestructura pública digital. ¿Y por qué es infraestructura pública digital? Porque estamos completamente abiertos, pero al mismo tiempo somos permisionados, es decir, todos los operadores que están dentro de nuestra red están plenamente identificados, al mismo tiempo tenemos un enfoque de estándares abiertos. También debo decirles que somos miembros de la categoría A del Comité Técnico TC 307 de ISO, por lo cual estamos sentados en el comité más importante de tecnología blockchain y DLT del mundo, del Instituto de Normalización y Estandarización más importante del mundo. Eso definitivamente nos hace o nos da un elemento diferenciador fuera de la tecnología, sino desde el punto de vista desde el comienzo de cómo se constituye la entidad, en donde se cumplen estándares, se cumplen estándares también de cumplimiento y se abordan esos puntos de dolor, como les había dicho anteriormente, que era justamente lo que estaba frenando la adopción de la tecnología blockchain en cierto aspecto en esos primeros años y hoy por hoy nos ha posicionado de una manera tremenda. Hoy operamos una red público permisionada basada en tecnología Hyperledger Besu. Eso quiere decir que somos compatibles con la Ethereum Virtual Machine, que es la máquina virtual de Ethereum y es justamente la capa de interoperabilidad más importante que existe en toda la tecnología blockchain en el mundo. Al mismo tiempo, somos los primeros en integrar un tipo de blockchain de este tipo con tecnología postcuántica. Eso también nos permite estar preparados para la computación cuántica del mañana, que si bien hoy todavía está en laboratorio, todavía está en estudios y todavía pues solamente grandísimas operaciones o corporaciones o gobiernos son los que tienen las computadoras cuánticas más grandes que existen, pero hoy por hoy tenemos integrados algunas capas de protección contra computación cuántica en este tema, ¿no? Al mismo tiempo, en los últimos años, y esto justamente por todo lo que le he venido diciendo, hemos hecho más proyectos de lo que se ha hablado en las noticias. Y justamente por eso cuando vemos estos números, que hemos implementado más de 100 proyectos en 23 países, uno siempre dice, bueno, pero he leído de todo y seguramente no me ha llegado proyectos de o sea, nunca he oído de LNet. Pero es justamente porque hemos estado trabajando muy tras bastidores, muy con los que realmente están buscando implementar proyectos en la vida real y no nos hemos enfocado mucho en el marketing, a diferencia pues de lo que ha existido en el ecosistema en general, donde efectivamente primero va el marketing y después va lo que es la implementación en los mundos reales. Hoy podemos decir que trabajamos en más de 23 países con la mayoría de los gobiernos de toda nuestra región, trabajamos con varios organismos multilaterales de nuestra región y del mundo, y por supuesto también hacemos vida y trabajamos con actores claves en transformación digital de nuestra querida América Latina y el Caribe, y hemos impactado a más de 9 millones de personas. Este es un número que muy seguramente ya está llegando a los 10 millones de personas.
Perdón. Muy rápidamente nuestra propuesta de valor, y aquí quizás es un conjunto de cosas que es importante nombrar. En principio, por ser la tecnología blockchain algo que no está totalmente, digamos, por ser una infraestructura, no son productos terminados, justamente tenemos una capa o tenemos un conjunto de consultores dentro de nuestra fila de profesionales que nos permite presentar o prestar servicios de asesoramiento estratégico y técnico a gobiernos e instituciones multilaterales para el desarrollo de soluciones terminadas basadas en infraestructura y tecnología blockchain. Ese componente es uno de los más importantes que ofrecemos el día de hoy, porque si bien todos nuestros expertos tienen muchísima experiencia en temas de tecnología blockchain, también tienen muchísima experiencia en abordar temas con gobiernos, con multilaterales, en licitaciones, en proyectos de gran alcance y de impacto también, que definitivamente nos da un elemento diferenciador muy importante. Por otro lado, tenemos la capacidad también de implementar proyectos de manera directa con nuestro equipo técnico, convirtiendo no solamente nuestra red, que hoy por hoy es una infraestructura pública digital, sino también poder desplegar bienes públicos digitales, que son, digamos, productos terminados, pero con código abierto, que eventualmente se pueden listar en plataformas de multilaterales para que puedan ser usados, descargados por gobierno e implementados por también empresa privada, porque básicamente están en código 100% abierto. Al mismo tiempo, como les había dicho antes, pues tenemos una infraestructura que operamos una red compatible con la IBM, con resistencia postcuántica, esto ya lo comenté, y aquí hay un punto importante que lo mencioné en una de las primeras láminas anteriormente, y es que el sistema de consenso de nuestra red no necesita el uso de criptomonedas porque configuramos la red para que existiera un esquema de membresías. Y aquí, esta es una de las cosas que creo yo, que tengo un poquito más de 10 años en este ecosistema, que creo que ha sido el freno más importante que ha tenido, sobre todo para el mundo o el entorno financiero, que es donde dice, bueno, no quiero estar expuesto a criptomonedas, por ahora no está legislado, y cómo adopto blockchain para acelerar o para complementar procesos que hoy definitivamente la tecnología blockchain me las puede resolver. Y ahí es donde justamente LNet tiene un elemento tremendo diferenciador, y ya van a ver más adelante uno de los proyectos más importantes que tenemos y por qué justamente lo tenemos. Y entiendo que uno de los elementos que fue determinante para esto es que justamente no utilizamos criptomonedas en nuestra arquitectura, justamente porque se construyó pensando en los puntos de dolor y lo constituimos con un esquema de membresías. Cumplimos también con normas y estándares, también como les había dicho, LNet está participando activamente en el comité TC307 de ISO. Al mismo tiempo tenemos un ecosistema tremendo. Hoy LNet reúne una comunidad bastante importante que no solamente son empresas privadas, no solamente son gobiernos, entidades no gubernamentales, startups o empresas en estado temprano, organismos multilaterales, sino también tenemos academia y algunas otras entidades muy importantes de la región que a este momento ya superan más de los 2.000 miembros activos, no solamente en Latinoamérica, sino también fuera de Latinoamérica. Y justamente por este ecosistema tan importante que tenemos de empresas, una de las verticales de este ecosistema son las empresas de desarrollo de software, que justamente nos ha permitido avanzar de manera más rápida en implementaciones de soluciones que ya están desplegadas en nuestra red. Hoy por hoy nos acompaña José Zárate de Stamping, y hago rápidamente digamos el ejemplo, porque bueno, José tiene varias soluciones desplegadas en nuestra red, y eso nos permite a nosotros abordar, si nos llega alguna oportunidad de implementación dentro del Perú y fuera del Perú, y esa solución se alinea con lo que José tiene desplegado en nuestra red, podemos aprovechar ese desarrollo interno que José ha hecho sobre nuestra red, sobre nuestra infraestructura, para poder implementar de manera muy rápida, porque además las soluciones que ya tienen empresas como la de José están corriendo, están probadas y están con experiencia. Por lo tanto, podemos no solamente ofrecer infraestructura, bienes públicos digitales, pero al mismo tiempo podemos ofrecer las soluciones de nuestros aliados y socios dentro del ecosistema. Muy rápidamente acá en la lámina, porque estoy terminando ya, algunos de nuestros aliados y socios que hacen vida dentro de la red, también muy importante Entity Data. Hoy está Juan José con nosotros acá también, un gran saludo. Está BitLab, Chainlink, que es una de las plataformas de blockchain más importantes del mundo, que tiene los oráculos más importantes del mundo. Blockchain Research Institute, que es una de las fundaciones de los hermanos Tapscott, muy importante. Red Hat, Linux Foundation, y algunas otras marcas muy importantes, que GBA también, que está acá con nosotros, y otras grandes marcas que hacen vida
en todo el ecosistema latinoamericano. Algunos de los casos de uso, voy a pasar de esto muy rápido porque si no me voy a demorar mucho y no quiero. Bueno, dentro de credenciales verificables tenemos muchísimos, tenemos una gran gama de credenciales verificables, la mayoría de ellas por el momento enfocados en temas académicos. Creo que ahí hay una gran gama de soluciones que van desde lo que son el BlockCerts de Caribe o Blerify, que es una gran solución, o recientemente se unió el año pasado PocTech, que está sonando muy fuerte y que recientemente firmó un acuerdo con el gobierno de El Salvador, directamente con gobierno central, a finales del año pasado, utilizando nuestra tecnología blockchain. Ellos han firmado un acuerdo institucional con el gobierno de El Salvador para emitir credenciales verificables académicas a todos los funcionarios del gobierno que hagan ciertas actividades de la plataforma. También hay trazabilidad en cadenas productivas, tenemos trazabilidad del café, trazabilidad de la alpaca, trazabilidad de la caña de azúcar, y así como eso, pues algunas otras soluciones de trazabilidad que impactan específicamente a las cadenas de productiva en nuestra región. Tenemos identidad digital autogestionada. Creo que esta es una de las verticales más importantes que, si bien hoy no está tan robusta desde el punto de vista no tecnológico, sino de adopción, creo que vamos a ver en los siguientes años, de aquí al 2030, una adopción tremenda. Recientemente, antes de entrar a esta llamada, conversaba con un gran amigo y me dice que varios de los gobiernos de Latinoamérica van a comenzar a moverse de manera muy rápida, porque sin identidad digital autogestionada no vas a poder acceder a tu historia clínica, no vas a poder acceder, por ejemplo, a un sistema de votación, no vas a poder acceder inclusive a la Internet ya cuando estemos en la Web 3 completa, o en Internet montado ya la capa del Internet actual, que es Web 2, y esté montado en Web 3, y que te debas identificar para decirle a la máquina que no eres máquina, sino que eres un ser humano. Justamente la identidad digital autogestionada en la red va a ser para eso, pero fuera de la red y en los gobiernos va a ser para poder gestionar todas las cosas que tenemos que hacer con nuestros gobiernos, sea identidad, sea impuestos y sea cualquier trámite gubernamental o inclusive trámites comerciales. Y por supuesto, lo que está de moda, que hemos oído muchísimo en los últimos, yo creo que 2 años, la tokenización de activos digitales, que ya están con varios casos de uso, no solamente en nuestra región, sino también fuera de la región. Y bueno, por supuesto, aquí podemos decir que uno de los más importantes que trabajan con nuestra infraestructura es Davivienda. El bono de Davivienda está montado sobre la red de LENET y hoy ya escala a la segunda fase y sigue hacia adelante. Tenemos tokenización de subsidios en Panamá. Tenemos BioToken, una solución en Argentina que tokeniza activos de biodiversidad. Muy buena la solución y está corriendo. Y una de las más importantes que tenemos en la región es la tokenización de energías generadas en parques solares en EPEC, en Córdoba. Es una solución que lanza específicamente la entidad pública de energía y justamente tokeniza parques solares para, por supuesto, incrementar lo que es la captación de kilovatios, gigavatios. Pues no soy eléctrico, no tengo esa especialidad, pero por ahí va el proyecto, ¿no? Y aquí seguimos adelante, temas de contrataciones públicas. También tenemos algunas cosas muy importantes, como por ejemplo el Sol de Brasil, que está en producción en algunos estados de Brasil. Perú Compras, por supuesto, que nos aborda y nos trae el día de hoy, que estamos enfocados desde el Perú. Y CIPAC en Honduras también está, digamos, hemos hecho algunos ejercicios con CIPAC en Honduras con temas de contrataciones públicas, inclusión financiera, clima y sostenibilidad. Y quisiera aquí de repente acelerar un poquito. Y credenciales sanitarias y médicas, donde estuvimos muy activos en el tema del COVID. Justamente porque en Colombia el pasaporte de vacuna COVID era emitido sobre una solución que corría sobre el ENET. Entonces, pues si hay alguien de Colombia acá, seguramente se acuerda de ese pasaporte digital que emitía el Ministerio de Salud colombiano. Eso corría sobre la blockchain del ENET. Para ir cerrando muy rápidamente, me quedan un par de minutos acá. El ENET, además de ser infraestructura pública, digital, infraestructura tecnológica y todo lo que les he contado de esto, también somos agencia ejecutora del Banco Interamericano de Desarrollo y partner tecnológico para ejecución de proyectos. ¿Qué significa una agencia ejecutora? Que hoy muchas veces las multilaterales, hablando específicamente del Banco Interamericano, da dinero, o otorga dinero, o presta dinero, que es uno de sus ejercicios como banco, pero no ejecuta proyectos. Necesitan una agencia que ejecute el dinero en nombre de ellos, porque haya pasado por una debida diligencia muy robusta. El ENET ha pasado por esta debida diligencia años atrás y hoy por hoy estamos ejecutando varios proyectos para el banco, y así como este, pues también estamos en capacidad de ser agencia ejecutora de otras multilaterales. Y aquí le voy a hablar de 2 proyectos de los más importantes que tenemos hoy, y aquí termino con Yadi, como para que si tiene alguna pregunta, Yadi, con todo gusto la abordamos. CBWeb3 es una plataforma de tokenización de activos financieros en donde hoy por hoy están 11 bancos centrales de nuestra región y un regulador. Y me atrevo a decir, con todo lo que conozco al ecosistema, que es uno de los proyectos que
reúne más bancos de una sola región en un proyecto supremamente ambicioso en donde definitivamente están probando en un ambiente de pruebas cómo se liquidarían dos monedas fiat sin pasar por el esquema tradicional, por ejemplo, peso colombiano con peso chileno, sin hacer el envío o el cambio a dólares, subirlo al banco corresponsal y de vuelta entonces volver a monetizar dólares en país destino. Esto lo haría de manera atómica en la plataforma de tokenización que hoy por hoy construye CBWeb3. Está un proyecto que está en la primera fase, estamos terminando la primera fase y esperamos escalarlo en la segunda fase a partir del año que viene. Y por otro lado, no solamente tokenizar dinero fiat, sino tokenizar acciones, títulos de valores para que de alguna manera también se puedan intercambiar en cross-border, es decir, entre países. Hoy por hoy, cuando compramos acciones en un país, normalmente tenemos que comprarlas y venderlas en ese país, a menos que estemos operando en esta plataforma que recientemente se lanzó, unos años atrás, que se llama Nuam, que opera con acciones entre la Bolsa de Valores de Chile, Perú y Colombia, pero CBWeb3 va mucho más allá. De hecho, Nuam es uno de los que está participando en el proyecto justamente por lo estratégico que es para la región. Este tipo de proyectos es supremamente ambicioso porque no solamente le permite a los bancos centrales, que son los reguladores de cada uno de nuestros países, estudiar la tecnología, tocarla de cerca, sino que al mismo tiempo trabajan con una tecnología que cumple con estandarizaciones, no tiene criptoactivos y al mismo tiempo pues viene de la mano el proyecto del Banco Interamericano de Desarrollo, específicamente del BitLab. Por otro lado, tenemos un proyecto también bastante ambicioso, muy bueno, muy interesante, que es AgroWeb3, y con esto termino mi presentación, que es justamente una iniciativa de billetera digital para pequeños productores. Esto es lo que llamamos un proyecto de impacto. Esto justamente lo impulsamos desde nuestra tecnología blockchain, nos respalda el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola y el Banco Interamericano de Desarrollo, o nuevamente con el BitLab, que es su laboratorio de innovación, y justamente buscamos fortalecer la inclusión, la resiliencia de los agricultores y en pequeña escala en la implementación de un protocolo interoperable que justamente les va a permitir a ellos el acceso a certificaciones de origen de la producción, los servicios ambientales, historial crediticio, y eso les va a permitir, por un lado, exportar con mejor calidad, porque hay muchos de los destinos a donde se exportan estos productos agrícolas que requieren una trazabilidad o de no deforestación o de cuidado con el ambiente o de no explotación infantil, pero por otro lado también necesitas poder bancarizar estos agricultores, que muchos de ellos no están bancarizados, y esta app, según el histórico, va a poder entonces comenzar a generar un historial crediticio, por lo que es una gran solución que hoy por hoy está en Perú y en algunos otros países, y también es algo bastante ambicioso que estamos haciendo desde el ENET. Y con esto termino mi presentación ya y te devuelvo la palabra y con todo gusto te respondo la par de preguntas que tienes para mí. Gracias, Pedro. Gracias por esta presentación de todo el corporativo que involucra el ENET. Magnífico esfuerzo. Y bueno, nuestro tema de ahora está relacionado a la infraestructura blockchain aplicada a los procesos electorales. Me gustaría, desde la experiencia trabajando los modelos de arquitectura híbrida, considerando que el modelo de voto digital en el Perú combina identidad digital, pruebas criptográficas y esta arquitectura híbrida con almacenamiento descentralizado y anclajes también de blockchain pública, ¿por qué la infraestructura blockchain del ENET resulta clave para garantizar la integridad, la auditabilidad y la privacidad en el proceso electoral? Por favor, adelante, Pedro. Claro que sí, mira. Yo quisiera, antes de entrar en la respuesta a la pregunta, voy a dar quizás una información aquí supremamente importante para los que nos oyen, y es que hoy se habla mucho del voto digital en Perú. Y el voto digital en Perú justamente entró en un ciclo en donde da un salto jurídico tremendo, jurídico y operativo, y empieza a llamarse el voto digital, y eso se dio justamente el 24 de marzo del año 2025, es decir, hace casi un año, con la ley 32270, en donde justamente se comienza a hacer este tema del voto digital y se empiezan a hacer algunas iniciativas. Pero cuando vemos un poco más de historia, la OMPE no empezó con esto en este año. La OMPE está hablando de, obviamente, voto electrónico desde el año 96, entre el año 96 y el año 2004, la OMPE ya está hablando de esto. Hay un paper que les invito a que lo busquen por internet, que es muy bonito, y se habla ya de cómo la OMPE muy visionariamente estaba hablando de voto electrónico. Obviamente estábamos hablando que nuestra región estaba llegando al Internet, en el mundo recientemente había llegado a la Internet, y hablan más del tema de la adopción tecnológica de instrumentos de hardware para el tema del voto. Y bueno, eso por supuesto han pasado ya unos cuantos años y es donde desembocan lo que es hoy el voto digital que estamos hoy, justamente por lo que es tu pregunta, ¿no? Entonces, tomando en cuenta eso, yo quisiera, digamos, hablar y justamente decir pues, que en Perú ese enfoque de lo que es el tema del voto digital,
la arquitectura regulatoria que se estructura en el año pasado, en 2025, justamente no se quedó en la idea de digitalizar la votación. Eso incorpora básicamente identidad fuerte, reglas específicas, auditoría técnica y un esquema operativo concreto. La OMPE justamente el año pasado planteó que va a hacer uso del DNI electrónico con certificados digitales vigentes, autenticación mediante OpenID, que es justamente una solución de identificación que la misma OMPE está construyendo o está lanzando, y esto justamente permite un registro previo y requisitos técnicos definidos para participar en la votación. Y por otro lado, pues también al mismo tiempo, los términos de este lanzamiento hacen que pues, se pida una auditoría específica donde se pide revisar la integridad, confidencialidad y las vulnerabilidades cumpliendo unos ciertos marcos de ISO, en este caso de estandarizaciones. Justamente dicho esto, es donde entra el ENET de manera muy natural, justamente por lo que les comenté al principio y por este breve contexto que les estoy dando, y justamente no porque sea la respuesta de subir el voto a blockchain, no es que el ENET es la panacea o blockchain es la panacea, sino porque justamente la blockchain como infraestructura muy bien gobernada sirve como una capa institucional de evidencia. Eso quiere decir que esa capa donde puedes registrar eventos críticos del proceso, sellos de tiempo, pruebas de integridad, trazas de auditoría y validaciones entre actores autorizados, justamente permiten hacer esto sin exponer el contenido del sufragio, que es, es lo más importante de lo que estamos hablando en este momento. La identidad del elector se resuelve en una capa en la emisión del voto en otra y la evidencia verificable del proceso en otra distinta, es decir, tiene tres capas. Esa separación justamente es exactamente lo que permite combinar identidad, integridad, auditabilidad y privacidad en lugar de sacrificarlas unas por otras. Al mismo tiempo, y además de todo esto, el modelo adopta una arquitectura híbrida con almacenamiento descentralizado y anclajes externos para reforzar la verificabilidad. Entonces, esta red, o el ENET, aporta algo todavía más valioso, un entorno permisionado institucional, y aquí es muy importante entender que somos una red pública, pero somos permisionados, es decir, cada uno de los actores que hacen vida en nuestra red están plenamente identificados con un KYB o un conoce tu negocio, un conoce tu cliente, de manera de que todos los operadores nos sintamos muy tranquilos de que todo lo que sucede en la red está siempre vigilado. Y eso permite que la gobernanza, los permisos y la trazabilidad y la coordinación entre los actores públicos se puedan mantener bajo reglas muy claras, mientras que las pruebas externas se refuerzan en la confianza. Entonces, para finalizar con esta pregunta, el ENET no es que es importante porque mete blockchain en la elección, sino que justamente es importante porque convierte el proceso electoral en un sistema capaz de producir evidencia verificable sin romper la privacidad del ciudadano. Y por supuesto, en democracia digital, eso es muy, muy, muy valioso. Efectivamente, Pedro, y es algo que hablamos muchísimo de la confianza digital. ¿Qué hace que un elector genere una confianza y cómo es que el proceso, la infraestructura lo genera para poder darle la confiabilidad, la auditabilidad, la trazabilidad? Y bueno, vi muy bien lo que reforzabas. Y la siguiente pregunta, pero rápidamente, por favor, ahí tu respuesta. ¿Qué es lo que genera una verdadera capa de confianza para estos sistemas electorales, más allá de muchas soluciones tradicionales que se vienen dando en estos procesos electorales? Sí, muy rápidamente, en una solución tradicional, la confianza suele concentrarse en una base de datos central, valga la redundancia, en un administrador de sistema y en los controles internos de la propia plataforma. Todo puede estar muy bien diseñado, pero al final la lógica sigue siendo bastante parecida al del sistema, al sistema, ¿no? Justamente que el sistema te pide confiar en que el operador hizo bien su trabajo. Debemos confiar en que el operador hizo bien su trabajo o que la plataforma lo está haciendo bien y termina siendo una solución centralizada. O que justamente nos puedan decir, bueno, ¿cómo garantizamos de alguna manera que la base de datos no fue alterada y que los controles fueron suficientes? Y justamente en elecciones, eso siempre deja una duda y una pregunta supremamente delicada. ¿Quién verifica al verificador? Creo que ahí hay una pregunta que debemos responder y creo que la tecnología blockchain sí, aquí me atrevo a decir que lo resuelve. Entonces, una capa de confianza, en cambio, redistribuye esa carga justamente en una capa como blockchain. La validación no descarga en un solo punto, descansa en reglas, en evidencia criptográfica, en trazabilidad de eventos, en registros auditables y gobernanza entre actores autorizados. Justamente por eso yo hago la distinción muy simple. Una base de datos guarda información, una capa de confianza produce evidencia. Hay una gran diferencia entre esas dos cosas. Y esa diferencia justamente permite que el proceso electoral almacene los datos correctamente y justamente podemos demostrar que no fueron alterados, que el flujo fue correcto y que los controles operaron como debían
y que dentro de todo esto pueda ser revisado sin depender de la fe ciega de una sola institución o de un solo único proveedor tecnológico. Claro Entonces, que sí. yo creo que ahí termino quizás mi intervención en la pregunta y quisiera dejar un mensaje para los que nos acompañan acá y pido disculpas si me extendí un poquito, pero bueno, el tema da para mucho más. La democracia digital definitivamente necesita una infraestructura verificable y la confianza no se decreta, se diseña, se gobierna y se demuestra. Y la tecnología blockchain es la tecnología que resuelve esto. Muchísimas gracias, Yadi, y bueno, y un gran saludo. Muchas gracias, Pedro, y nuevamente darle la bienvenida a todos los que están conectando a este conversatorio. Bueno, ahora le vamos a dar pase a Eric Ortiz para moderar el siguiente bloque. Adelante, Eric, por favor. Gracias, Yari. ¿Qué tal? Bueno, hoy es interesante todo esto y justamente volviendo al tema también de la confianza, ¿no? Sabemos que pues tenemos muchos servicios digitales que pueden permitir construir en una cadena electoral para que sea contable, perdón, confiable, ¿no? Entonces aquí pues vamos a ver que ahorita actualmente estamos en un mundo donde la desinformación, la duda institucional es la que priman y ganan mucho terreno, ¿no? Entonces todo el mundo tiene una pregunta, ¿no? ¿Cómo podemos garantizar que la voluntad popular sea inalterable y transparente, ¿no? Pues yo creo que en este punto la respuesta es muy simple, ¿no? Reside en la construcción de software diseñado bajo paradigmas de soberanía digital, utilizando pues como base la tecnología blockchain, ¿no? Bueno, vamos a conversar hoy con José Zárate, un importante actor, CEO de Stamping, y Ricardo Ruano, CEO de Sello, una empresa ecuatoriana, y José Zárate, peruano, ¿no? Entonces, donde vamos a ver cuatro puntos importantes, ¿no? La certificación digital, ¿no? Cómo puedes certificar digitalmente los documentos, la integridad y la trazabilidad, ¿no? En la cual vamos a ver cómo que un dato sea correcto, ¿no? Debemos saber de dónde vino y quién lo tocó. Otro punto importante, pues, es el registro inmutable, ¿no? Que un punto importante en la cadena de bloques es la inmutabilidad, ¿no? Vamos a ver cómo el impacto de tener un registro de eventos donde una vez que un suceso es validado se vuelve parte de una historia pública y permanente. Y como último punto, la interacción de la infraestructura, ¿no? Vamos a ver, entender cómo estas plataformas tecnológicas sirven de interfaz para poder aplicar todos estos puntos de votación, ¿no? Entonces, aquí la primera pregunta va dirigida a José. Hola José, ¿cómo estás? Me gustaría preguntarte, ¿cómo crees tú que se articulan la identidad digital, las pruebas criptográficas y la verificación de integridad para sostener esa confianza del proceso tan importante? Adelante, José, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Eri? ¿Cómo estás? Bueno, un saludo para todos. Creo que repitieron, si no me equivoco, ya ahí Riata y nos dirá si fueron 22 veces la palabra confianza. Es interesante, me quedo con las últimas palabras de Pedro, que me quitó el chiste porque lo iba a decir yo, me la ganó, me la ganó. El mundo de hoy exige no solo ser una persona correcta, más aún cuando tienes un puesto gubernamental o una responsabilidad social, es tener la capacidad de poder demostrar que lo eres y que esto sea realmente verificable, sin ofenderse. Es ahí donde uno se pone a pensar y dice, ¿cómo puedo demostrar que algo es real, que algo fue veraz? Antes de entrar a responderte tu pregunta, hay una frase que haciendo un proyecto en una institución del Estado, un director me la dijo una vez. ¿Tú sabes por qué los mormones caminan de dos? Le digo, no, no sé. Y me dijo, para no pecar. Y yo quise entenderlo. Es que siempre que tú tengas a alguien al costado tuyo observándote, mirándote y diciendo no lo hagas porque te estoy viendo, es muy difícil poder hacer fraudes o poder desviarte. Y es aquí donde entramos al proceso del voto electoral. Los votos son vistos por personeros, por observadores. Cuando uno va a votar, y me refiero al voto presencial, al que hacemos en un ánfora, siempre existen personeros, personas mirando, observando lo que está pasando. Cuando hacemos incluso un voto electrónico, ojo, quiero diferenciar, voto electrónico no es lo mismo que voto digital para Perú. Voto electrónico es un voto presencial
Simplemente que tu voto se hace en un equipo de cómputo, pero es presencial. Voto digital es un voto no presencial. No tengo que ir a un lugar, lo hago desde mi casa, desde el lugar donde me encuentre. Esa es la gran diferencia. Ahora bien, ¿qué pasa cuando yo estoy votando detrás de mi computadora, donde no hay personeros, donde no hay observadores? ¿Cómo podemos tener certeza que los votos no fueron adulterados? ¿Cómo podemos tener la certeza que no existe un registro donde se pueda correlacionar entre el votante y el voto? ¿Cómo podemos saber que no van a tomar los votos en blanco y convertirlos en votos de un candidato para el cual el votante no manifestó esa voluntad? ¿Cómo podemos demostrarlo? Es ahí donde entra la blockchain. ¿Cómo podemos ser capaz, tecnológicamente hablando, utilizar un observador digital que sea capaz de decirte en un voto digital, nuevamente, en un voto no presencial, que no hubo fraude? Y que sea demostrable, pero no basado en la confianza de un software que dice no hacerlo, sino basado en componentes tecnológicos matemáticamente verificables y que pueda llevar la seguridad real que el voto no fue adulterado. Es ahí donde entra el reto, donde no existe una correlación de votante-voto, donde no existe la posibilidad de adulterar el voto. Esos son los retos y el superpoder que da la blockchain, junto con otras tecnologías, para poder crear ese observador digital, ese acompañante que esté al lado de la OMPEA, al lado de la oficina de procesos electorales, verificando y demostrando públicamente que no hubo fraude, que los dos son los que nos daron. ¿Eso qué hace? Restablece la confianza en el sistema electoral, siempre que esto sea matemáticamente verificable. Retos muchísimos, y uno de ellos es cómo la ciudadanía puede confiar en las matemáticas que son realmente, o en la blockchain, o en la tecnología que está detrás, para tener que la garantía de certeza realmente es válida. Eso es con respecto al voto digital. Con respecto al voto presencial, hay un gran problema. Cuando se hace el escrutinio, el conteo de los votos, se abre el ánfora, finalmente esos votos quedan a un costado porque todo se transmite a una acta electoral. Todos conocemos este proceso, todos en algún momento lo hemos visto. Esta acta, incluso hasta las leyes pasadas en el Perú, esos votos se destruían ahí mismo. Ahora la ley dice que hay que guardarlo 30 días, pero por alguna reclamación sobre un mal registro en el acta. Sin embargo, antes se destruían, es decir, el acta pasaba a ser la fuente de confianza. Obviamente esa acta había sido hecha por los miembros de mesa, firmada por los miembros de mesa, y personeros y observadores o fiscalizadores del Jurado Nacional, si es que estaban en esa mesa, validando y dando fe de que no se hizo fraude en ese conteo. Y luego este documento tenía que pasar por una cadena de custodia hasta llegar a un centro de votación. A veces la gente dudaba. ¿Qué pasa si esa acta en el camino se cambia por otra? Yo vi como personero que firmamos, vi el acta, pero no veo si la están contabilizando esa acta que yo vi. De repente están contabilizando otro. Entonces volvemos al mismo problema. ¿Cómo damos la confianza matemática de demostrar que durante la cadena de custodia, desde que la acta salió desde en ese momento firmada hasta que llegó al centro de votación, fue la misma y no fue suplantada? Es ahí donde la blockchain resuelve el problema que hemos mencionado más de 40 veces. Confianza. Matemáticamente demostrar que no hubo fraude ni en la cadena de custodia ni en el voto digital en el caso de los votos no presenciales. Muchas gracias, José. Yo creo que con esta respuesta ha quedado ya clarísimamente la confianza. No creo que haya dudas al respecto, gracias. Oye, bueno, y ahora la siguiente pregunta que también es muy importante, que mucha gente se pregunta, ¿no? Oye, ¿cómo podemos garantizar que en un proceso electoral sea auditable por tercero, pero sin que ello implique exponer la identidad del votante, ¿no? Ni comprometer la privacidad del sufragio? Gustaría escucharte ese punto. Yo mismo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Perfecto. Acá voy a separar porque acá hay dos cosas. Voto digital y voto presencial. En el voto remoto, en el voto no presencial, en este voto digital, ahí tenemos un problema.
Desde ya te digo que no existe ese vínculo tecnológicamente en la OMPE. Levante la mano de acá, realmente quién me cree. Les digo que no existe una tabla donde se grabe. Realmente quién lo cree. Yo se los aseguro, yo lo he visto. ¿Pero es suficiente para que todos me crean? No, ¿verdad? No hay forma. Si yo, por más que todo el mundo salga a decir, pero no hay manera, no existe, tecnológicamente hablando, no existe esa vinculación, es altamente probable que muchos digamos, no creo. Y es más, yo creo que hay una tablita que dice, José Zárate votó por A, Juan Pérez votó por B. Y mañana podemos coaccionarlo, podemos mil cosas, o se puede crear hasta un mercado de venta de votos. Me voy a los candidatos que tienen dinero y le digo, mira, acá yo voté por ti, págame el dinero que dijiste que me ibas a pagar. Hasta se puede hacer un mercado porque podría hasta demostrar por quién voté. Fíjese hasta lo que se podría poner el riesgo. Por un lado, que un gobierno, digamos, un poco democrático, comience a marginar, a discriminar a aquellos que no fueron de su preferencia, o lo que es peor también, es que se genere un comercio de votos. La pregunta no es cómo se hace, porque desde ya les digo, técnicamente se separa. O sea, así se realizan los votos. Así como el voto manual, ustedes se han dado cuenta que nosotros no firmamos la cartilla donde ponemos nuestro voto. Primero nos acreditamos, firmamos un tablón de registro. Luego nos dan un papel. Con el papel vamos a votar que no tiene ninguna marca de mi identidad. Es más, si le pusiera uno, queda anulado. Lo voto, lo pongo en una ánfora que entra a una ánfora anónima y que luego va a ser, llamémosle, mezclada, y finalmente ni siquiera se respeta el orden en el cual entran los votantes, porque esto va a ser mezclado. Este respeto es se simula en un voto digital, se lleva exactamente igual. La responsabilidad de la identificación se hace a través de OMPID utilizando nuestro DNI electrónico, que está dentro del ISO 7816, que funciona con NFC, y cualquier celular solo con pegarlo lo puede leer, sin requerir bueno, obviamente tiene que soportar NFCs sin requerir ningún dispositivo extra por el estándar que utiliza. Y esto tiene una identidad digital que, por cierto, con base legal, yo hasta con mi DNI electrónico me podría divorciar, podría vender un auto, vender mi casa y es completamente válido, legal, porque es mi firma digital. Con eso me identifico. Y una vez identificado, se me genera un token con el cual yo voy y selecciono. El sistema que me permite seleccionar a los candidatos no sabe quién soy, solo sabe que he entrado a identificarme con un código completamente aleatorio y este código está firmado por el sistema diciendo está acreditado, es único y no le voy a emitir nunca más a esta persona para que vote 2 veces. Marcó. Entonces las responsabilidades se dividen. La pregunta ahora, ¿y cómo sé que esto es verdad? Ahí entra la blockchain. A través de un conjunto de tecnología que hemos hecho, le llamamos tablones de anuncios, que es digamos, es un patrón utilizado en procesos electorales, logramos generar las suficientes pruebas criptográficas para demostrar que se respetó todo esto, que el votante está correctamente acreditado, que el voto ha sido correctamente custodiado, que el voto mientras se mantuvo en la áfora no ha sido vulnerado, no ha sido modificado y finalmente demostrar que el conteo fue real. Eso es por el lado del voto digital. Permíteme mostrarte cómo es en el acta. Déjame mostrarte un ejemplo que lo puse acá porque creo que les va a gustar mucho y va a demostrar cómo la tecnología puede ayudar de una manera muy simple a un proceso electoral, pero ahora voy a ir al voto presencial, al típico. Quiero que vean esto, primero. Este es un acta electoral de Honduras, ¿la ven? Es real, esta es completamente válida y lo pueden hacer con cualquiera de las actas que están publicadas en Honduras, en el último proceso electoral. Esto tiene un código QR, si ustedes lo escanean, les va a dar un número que no significa absolutamente nada. ¿Ok? ¿Ya está ahí? Sin embargo, si ustedes entran a voto digital, perdón, ¿cómo se llama? A votolibre.info, y les va a aparecer una opción que dice verificar actas de Honduras. Le dan clic, les va a abrir una cámara y van a poder leer ese código QR y poder ver la autenticidad de esta acta electoral. Yo les voy a hacer el ejemplo para no perder tiempo. Primero, como la información es pública, nosotros procesamos de las 19.000 aproximadamente, procesamos 17.795 actas. Más o menos 3.600.000 de unos 4 millones aproximadamente. La tendencia era, bueno, obviamente hubieron actas que llegaron en el último grupo, que estuvieron observadas, esas ya no las procesamos porque ya no tenía un sentido, ya habíamos logrado el objetivo de encontrar la discrepancia que había entre los dos candidatos. Ok, con esta información que fue procesada,
logramos crear un mapa que obviamente votaba los resultados públicos. Si mañana el proceso electoral se cerrara, esto está público, esto se encuentra en la blockchain acta por acta. Se puede demostrar el resultado acta por acta. ¿Ok? Acá estamos viendo cómo ganaron en cada una de las ciudades. Si ustedes escaneaban el código, por ejemplo, en este caso, yo voy a entrar acá, usted escanea, pero yo voy a ponerle, yo tengo acá el código QR, lo tengo en mi celular. Voy a ver si lo atrapa. Está, ya lo atrapó. No, no lo atrapó. Un segundo. Ojalá lo agarre. No lo está reconociendo, probablemente porque estoy contra la luz. Ya, ya lo reconoció. Me dice que es un acta electoral y ahora me muestre el acta electoral. Es exactamente el acta con los resultados del acta, aunque incluso podemos ver el PDF. Acá vemos el PDF, si queremos, que es exactamente el acta verdadera. Pues entraron 355 votantes, estos fueron los resultados por cada partido. Si lo cerramos, vamos a ver qué es exactamente el resultado de cada uno de los partidos. Y toda esta información que está acá, incluso tiene información técnica como el momento de la recepción, una trazabilidad total del documento. Acá viene una parte importante, ya que estamos en el tema blockchain. El PDF se encuentra en un servidor interplanetario, en un IPFS, es decir, mientras nosotros lo sigamos piñando, el documento es resistente a la censura, no se puede eliminar, ha quedado. El documento está firmado digitalmente, por lo tanto, podemos demostrar su autenticidad. Podemos mostrar a través de la blockchain la integridad a través de la cadena de bloques. En este caso usamos Blockchain, ahora llamada LNet, y usamos Rollups. Usamos dos redes blockchain. Una, la de la red LNet, ahí se encuentra registrada, y la otra, y eso lo hemos hecho por cada acta electoral, y la otra es en Rollups, que es una red pública. En ambas son mellizos digitales, ambas cuentan con la misma información. Y esto que está acá, y en la parte de acá genera un certificado que nosotros podemos verlo, y además tenemos el resultado en un JSON, por si lo queremos procesar nosotros por fuera, te está dando el resultado de la captura de la información que se encuentra en cada una de estas actas. Con un JSON que te lo entrega firmado, si deseas, y con esto tú puedes tener la verificación y la autenticidad de cada uno de los resultados por si tú quieres llevar tu conteo propio de cada una de las actas. Toda esta información es pública, estos JSON se encuentran en un IPFS, hay una forma de ir al smart contract y ir pidiéndole uno por uno de todos los registros para tener todas las actas y tener tu propio mapa. ¿La blockchain qué hace? Hace público todo. Y le dice, si no confías, ahí lo tienes todo. No confíes en mi conteo. Recordemos la famosa frase, con esto cierro, la famosa frase de un político peruano: no importa ganar las elecciones, importa saber quién las cuenta. Esto ya no. Puedes contarlo tú desde tu propia computadora si quieres, conectándote a la blockchain, porque la información es abierta y pública para todos. ¿Ok? Espero que con esto haya podido responder tu pregunta, Eric. Muchas gracias, José. Hoy bastante explicado, te agradezco bastante, creo que ha quedado bastante claro. Bueno, ahora pasamos con Ricardo. Ricardo, ¿cómo estás? Buenas noches. Un importante actor del ecosistema también en Ecuador, con mucha experiencia en muchas elecciones ya que lleva en Ecuador, Ricardo. ¿Qué tal? Mira, quería hacerte a ti la siguiente pregunta, muy concisa, ¿no? ¿Cuáles son los principales retos cuando una solución pasa del diseño conceptual a una operación real en un contexto electoral? Es algo que realmente muchos se preguntan y con toda tu experiencia pues nos gustaría escuchar. ¿Qué tal? Buenas noches, Eric. Qué gusto poder conversar con ustedes y un cordial saludo igual a Jade y a todos los miembros acá del panel. Qué bueno poder volver a hablar con ustedes. Vamos, directo al grano. Mira, Eric, cuando hablamos de tecnología electoral, muchas veces se piensa que el mayor desafío está en diseñar una buena solución técnica. Pero desde la experiencia que nos ha tocado vivir en Sello, durante el 2023, el 2024, 2025, con 5 procesos electorales, eligiendo presidentes, asambleístas nacionales, asambleístas provinciales, alcaldes y prefectos, consultas populares, con más de 75 millones de votos, más de 400 millones de datos electorales. Lo que te puedo decir honestamente, mi conclusión es que el verdadero reto empieza cuando la solución sale del PowerPoint y entra a operar en la vida real. Y en elecciones, la vida real significa presión pública, tiempos críticos, observación política
necesidad de continuidad operativa y una exigencia muy alta de credibilidad institucional. En ese momento, la conversación deja de ser solamente sobre software y pasa a ser sobre confianza verificable. Y ahí es que cuando, si me permites, comienzo a aterrizar sobre cada uno de los retos. El primer gran reto es la interoperabilidad. En un proceso electoral real, casi nunca se parte de cero. Ya existen procedimientos, sistemas responsables, instituciones, etapas normadas y actores que deben seguir cumpliendo su rol. Por eso, una solución nueva no puede llegar a romper el proceso, sino a integrarse con él. Tiene que conversar con los sistemas de digitalización, con los mecanismos de publicación, con los esquemas de firma, con los repositorios de evidencias y con los procesos de auditoría, con los veedores internacionales, con el PNUD. Si no se integra bien, puede ser tecnológicamente brillante la idea, pero operativamente inviable. El segundo reto es la escalabilidad. Un piloto pequeño puede salir impecable, todo puede funcionar, pero una elección real tiene otra naturaleza, es otra cancha, es otro mundo. Hay un volumen masivo de información muy grande, una simultaneidad de eventos, ventanas de tiempo estrechas y una necesidad de disponibilidad casi total. Es decir, no hay espacio para el error. Ahí aparecen preguntas muy serias que pasa, por ejemplo, si un nodo se retrasa, qué pasa si hay saturación, qué pasa si una etapa requiere contingencia, qué pasa si un documento debe verificarse en segundos por distintos actores, políticos, ciudadanos, etc. En elecciones, la tecnología tiene que aguantar el estrés de la operación, pero sin perder la trazabilidad e integridad. Otro gran reto, Eric, es la gobernanza. Y eso es clave. Esto solamente se aprende y se gana en la cancha. En estos procesos participan juntas de receptores del voto, operadores, personal técnico, autoridades, partidos políticos, observadores nacionales, internacionales, veedores, auditores, en general la ciudadanía. Entonces la pregunta ya no es solo qué hace el sistema, sino quién hace qué, en qué momento, con qué atribución y dejando qué evidencia. Si ese modelo de roles no está bien definido, el problema deja de ser tecnológico y se vuelve institucional. Y es importante mencionar esto porque en temas electorales, una ambigüedad institucional puede pasar una factura muy alta, una falla técnica muy alta. El cuarto reto, justamente, se trata de privacidad y tratamiento correcto del dato. A veces en la conversación pública se simplifica demasiado y se dice, pongamos en la blockchain, pongamos todo en la blockchain. Desde nuestra experiencia, esa sería una muy mala decisión. Lo correcto es usar blockchain como una capa de prueba de inmutabilidad y de evidencia, no como un repositorio indiscriminado donde podemos poner todo, información sensible especialmente. En la cadena debe quedar el hash, el sello de tiempo, la prueba de integridad, el rastro del evento, pero los datos sensibles y los elementos que requieren resguardo deben manejarse fuera de la cadena, con controles adecuados, de manera que ese equilibrio se logra a través de la transparencia y protección clave de los datos. Para cerrar la pregunta es, en sello, acá nos ha tocado aprender que el problema no es solamente certificar un documento final, certificar un acta. Eso es lo más sencillo. La clave es que el verdadero desafío es asegurar que haya una cadena de custodia digital completa, desde que un voto de un ciudadano, desde que un acta o un archivo nace, se digitaliza, se transmite, se certifica, se ancla su prueba de integridad y finalmente se publica o se pone a disposición de terceros para su verificación. Ahí es donde la blockchain aporta valor de verdad. No venimos a reemplazar el proceso electoral, sino la clave es fortalecer la capacidad y demostrar esa integridad. Por ende, si me permites, para cerrar, mi frase es que resume esto, es el éxito de esto, el éxito de una tecnología electoral no está en verse bien en el diseño, sino en sostener la confianza pública cuando entra a operar en el mundo real. Qué interesante, Ricardo, gracias, gracias. La verdad que muy, muy importante los retos que tú mencionas, que bueno, se van llevando por la experiencia que ya tienes, ¿no? Y para cerrar, Ricardo, me gustaría saber,
principalmente considerando estos elementos como la certificación digital de documentos, la integridad y la trazabilidad de los datos, el registro inmutable de eventos y la interacción de distintas plataformas con la infraestructura blockchain, ¿cómo puedes lograr articular todo este ecosistema para garantizar un proceso electoral realmente confiable de principio a fin, ¿no? Eso me gustaría que sea así un poquito puntual porque ya las horas nos está ganando. Bueno, yo respondería esa pregunta diciendo que un proceso electoral confiable no se construye con una sola herramienta, sino con un ecosistema articulado por capas. Esa ha sido justamente la lógica que hemos venido construyendo durante años aquí en Sello. Entender que la confianza digital no nace con un solo componente aislado, sino con la integración de la identidad, de los documentos, los eventos de certificación, la trazabilidad y la verificación. Y por lo tanto, si me permites ahí, la primera capa, lo que hablaba hace un momento los panelistas anteriores, es la identidad y el control de acceso. Es decir, cuando hablamos de voto digital o del acta, la clave es entender con claridad quién participa en cada etapa y con qué atribuciones. La segunda capa es la generación del documento o dato electoral. Aquí lo que importa es que el origen sea claro, identificable y consistente. La tercera capa es justamente esa firma electrónica, la certificación digital. Y esta es la capa decisiva porque convierte un archivo en una evidencia auténtica. La cuarta capa es la trazabilidad, es decir, para nosotros este punto es esencial. No basta con proteger el resultado final, sino mantener y construir todo ese recorrido. Y justamente la quinta etapa es justamente el anclaje en la blockchain, ¿no? Aquí vale la pena ser muy precisos. La blockchain no debe entenderse como el sistema electoral completo, debe entenderse como una capa de inmutabilidad y prueba. Y finalmente, la clave es, al final, lograr esa última capa que es la verificación por terceros. De manera que un proceso electoral, eh, cualquiera, los veedores, todos podamos comprobar de manera eficiente el origen de la información y la autenticidad e integridad de esa información. Básicamente, para resumir, en esta última pregunta, yo lo que diría es que en un proceso electoral es confiable no cuando pide fe, sino cuando ofrece pruebas verificables en cada etapa de su cadena. Eso es el. Perfecto, muchas gracias Ricardo, muy bien explicado. Seguramente todos los oyentes les ha quedado muy claro. Muchas gracias nuevamente, Gracias por Yadi. todo. Por favor, te paso. Gracias, gracias a todos los panelistas que nos están acompañando. Vamos al tercer y último bloque, por favor, y quiero presentar a nuestros dos panelistas, Juan José Miranda y Alejandro Mandujano. Para la pregunta que le voy a formular es a Juan José Miranda. Juan José, bajo tu experiencia y, por supuesto, estamos próximos a pasar estas próximas elecciones presidenciales en Perú. Desde tu punto de vista, ¿qué condiciones son necesarias para que tecnologías como blockchain pasen de pilotos a una adopción institucional, electoral, especialmente en procesos tan sensibles como lo que son los procesos electorales? ¿Qué opinas al respecto? Me gustaría escucharte, por favor, adelante. Antes que nada, mil gracias por la invitación, Yadi, la verdad, un placer. Estuve justo hoy día con Nayam, que te mandó muchos saludos. Muchas gracias. Bueno, para mí yo creo, bueno, completamente de acuerdo con lo que nuestros compañeros han comentado, pero yo creo que claro, para mí me queda clarísimo que existe este layer de inmutabilidad que es la capa blockchain, si quieren, pero claro, hay muchas otras tecnologías que no necesariamente son blockchain, sino más temas de criptografía, que son súper importantes, que tienen que de alguna manera, de la manera más composable posible, tienen que integrarse en algo que justamente, ¿no? De un diseño arquitectónico tiene que pasar a una implementación en producción que sea súper eficiente, pero que sobre todo tiene que ser súper auditable también. Porque al margen de que podamos después demostrar con toda la criptografía que pueda haber de por medio y con toda esta capa de inmutabilidad, de este layer blockchain inmutable, yo creo que haya todo un proceso súper auditable, un proceso súper público y un proceso súper transparente, creo que es fundamental. Entonces, podemos crear un sistema espectacular con toda la mejor criptografía y el estado del arte de la criptografía al día de hoy, usar este blockchain layer inmutable con la mejor eficiencia posible, pero si realmente yo creo que este proceso
no se hace completamente auditable para la ciudadanía y todos los partidos políticos, no se hace súper transparente, en donde tiene que participar definitivamente también sociedad civil, los partidos políticos, etcétera. Creo que podría llevar a ideas que podrían hacer que no sea la mejor opción para implementar, ¿no? O que genere fricción al momento de implementarla, ¿no? Es como cuando tienes que hacer un proyecto. En un proyecto, si no involucras a estos product owners desde el inicio y a los stakeholders desde el inicio, puedes hacer la cosa más maravillosa del mundo, pero cuando tiene que usarse probablemente va a haber mucha fricción para usarlo. Entonces, yo particularmente creo que ese momento de darle mucha transparencia al proceso de cómo se están seleccionando las tecnologías, quiénes son los proveedores, cómo se va a implementar, de qué manera se va a implementar, mientras más open source sea todo lo que se usa, que esté completamente disponible, etcétera, etcétera, creo que es para mí súper importante para poder llevar esto a producción de manera eficiente y que no haya ninguna fricción y que no haya ningún pero de por qué no usarlo, ¿no? La tecnología existe, la tecnología de alguna manera, hay cosas que ya están probadas, que para mí el estado del arte es este Minimal Anti-Collusion Infrastructure, que claro, todavía es estado del arte, que se ha demostrado que sí funciona, y que obviamente podemos ver cómo se puede escalar de la mejor manera posible, ¿no? Pero hay que eliminar todas esas barreras que son súper importantes para que la ciudadanía, los partidos políticos o cualquier institución o entidad que no esté de acuerdo, pues que participe en este proceso súper transparente y súper auditable para que no haya ningún pero de por medio, ¿no? Claro que sí, y justo hablabas de este modelo donde involucres a todos los actores claves, haciendo el símil de gestionar un proyecto. Y la siguiente pregunta que también creo que es muy solicitado por la audiencia, por las conversaciones, cuando estamos hablando de un proceso electoral, ¿cómo se articula un modelo de gobernanza e interoperabilidad que permita justamente a distintas entidades públicas que puedan adoptar la tecnología blockchain, pero de una manera coordinada, que al mismo tiempo les garantice la trazabilidad, la interoperabilidad, pero además genere la confianza ciudadana, que es muy importante en estos comicios electorales? Te quiero escuchar. Adelante. A ver, yo creo que es una pregunta súper interesante, ¿no? Y creo que tú has dicho probablemente la palabra clave para mí, que es gobernanza. ¿Cómo realmente somos capaces, o las instituciones de gobierno son capaces de generar un esquema de gobernabilidad de la tecnología, de la infraestructura, de las decisiones arquitectónicas que toman, de las decisiones, de los roles que hay que involucrar, quién tiene que hacer qué, los temas probablemente de compliance o regulación que había que tener en cuenta, que esto acá no solo es tecnología, ¿no? Sino hay que meter todos estos componentes de usabilidad, estos componentes de roles, todos estos componentes que de alguna manera son súper importantes para que todos puedan de alguna manera coordinadamente poder usar este tipo de tecnologías y tomar decisiones tan importantes como probablemente qué tecnologías blockchain o qué tecnologías blockchain vamos a usar. RENIEC, obviamente, para mí debería ser ese proveedor de identidad por excelencia que debería usar todos los esquemas de identidad digital soberana que existen al día de hoy. Cómo todos los demás actores del gobierno hacen que esto de acá realmente tenga sentido, ¿no? Y tenga usabilidad práctica y sobre todo que justamente se mantengan todos estos criterios de soberanía, todos estos criterios de transparencia y todos estos criterios de auditabilidad, que es lo que justamente estas tecnologías ponen
ponen sobre la mesa, ¿no? Y que obviamente, probablemente primero sea gobierno, pero también debería estar involucrado también academia y obviamente también sector privado perfectamente en un esquema de colaboración que podría ser súper interesante como es en otros países, ¿no? Muchas gracias, Juan José. Y ahora quiero formularle la pregunta a Alejandro Mandujano, por favor. Si puedes prender tu pantalla, por favor, para... Uy, ahí estás, Alejandro. Bueno, darte la bienvenida también. Y bueno, Alejandro, hemos escuchado nos han antecedido las preguntas y respuestas a nuestros panelistas. Y Alejandro, me gustaría que pudiéramos responder la siguiente. ¿Cómo es que se diseña un sistema electoral desde tu punto de vista, donde tanto las instituciones como los ciudadanos puedan validar el proceso electoral sin necesariamente tener la confianza de un tercero? ¿Cómo es que tenemos esa autonomía de gobernanza, de verificación, tanto para instituciones como ciudadanos, y para validar un proceso electoral? Adelante, por favor, Alejandro. Bueno, primero que nada, muchas gracias por habernos invitado. Gracias también a los panelistas. Mira, yo creo que es muy interesante lo que comentas porque, mira, el principal problema es que hay un gran nivel de desinformación a todos los niveles, tanto de la parte de la autoridad como de la ciudadanía. Esto está, además, se complica con las legislaciones de cada uno de los países, lo cual es más complejo el que una solución definamos que es igual para un país que otro. Cada solución es totalmente diferente. Siempre hemos enfocado en esa parte porque cada país, aunque hablamos español, somos totalmente diferentes. Sí, las instituciones son totalmente diferentes. Hay cosas que están en común, pero bueno, finalmente hay usos y costumbres, están las propias limitantes en la forma de participar de la gente. Entonces, esto lo que nos lleva es, primero, crear una base integral de conocimiento para explicarle a cada uno de los diferentes actores qué es lo que pasa en una solución de blockchain. Sí, esto en un caso específico, pues en México, nos llevó más de 8 meses explicarle no solamente a la gente, como decía Pedro, bueno, no, a todos los niveles, porque no nada más es la gente que organiza las elecciones o que las fiscaliza, sino también son partidos políticos, la gente constitucionalista, eh, los, eh, el propio gobierno, que es lo que te da la pauta para ver si puedes o no puedes utilizar una solución de blockchain. Hay países que te dicen, no puedes entrar. Le puedes hablar de lo que quieras, de cualquier tipo de tema les interesa. Y a mí me pasó, por ejemplo, en África, que llegamos a preguntarle al presidente en diferentes tipos de conceptos. Llegamos a la parte de votaciones y nos dijo, mira, todo está bien, pero en votaciones mi solución funciona a la perfección. Ahí no nos metemos, no necesitamos blockchain. Entonces, esos son los grandes tipos de problemas a los que nos enfrentamos. Y bueno, ¿cómo convencemos al país? Entonces está la otra parte, que es la gente. Si la gente es muy activa en lo que es la parte de elecciones, como por ejemplo en Bolivia, puedo decirlo, que ellos tomaron la sartén por el mango, independientemente que el gobierno lo quisiera usar o no, bueno, es una cosa diferente. Si en otros países, por ejemplo, donde yo vivo, son demasiado como, no pasivos, pero aquí no pasa nada. No puedo ir a votar porque está el partido de fútbol. Sí, pero en otros países es, no, yo voy, y si no vas, te penalizan, ¿no? Como en el caso de Ecuador. Si tú no votas, no existes en muchos aspectos en cuanto a la parte de beneficios. Pero finalmente, una vez que tienes esa parte definida, ya que vas a poder precisar exactamente a dónde entras. Si no es lo mismo una solución para Perú, que para Bolivia, que para México, que para Uruguay o cualquier otro país. Cada uno es diferente. Entonces, cuando hacemos una solución de blockchain, la verdad es que pues tenemos que ajustarnos a lo que el gobierno define. Si, por ejemplo, tengamos un momento donde lleguemos a países que tengan redes soberanas, cada uno tiene su propio protocolo. Entonces, cada solución de blockchain tiene que ajustarse a cada protocolo. No tiene que ser agnóstica. No importa donde la desarrolle, como la desarrolle, tiene que operar en la solución que quiera un país, lo que define un gobierno. Entonces, ahí es cuando empiezan a complicarse las cosas. Es entonces cuando entra el estándar. ¿Qué es lo que hacemos que finalmente todo sea homologado cuando defines cuáles son
fundamentos que Ujú. una solución de blockchain para votaciones debe tener. ¿Sí? Y sin Claro que entrar con mucho sí. detalle, son diferentes los conceptos. Entonces, esto te va a llevar a, primero, ¿qué voy a hacer con la parte de entidades, como mencionaba José? ¿Qué voy a hacer con la parte de la gobernanza, que va a ser totalmente diferente? ¿Cuáles van a ser qué van a hacer qué van a hacer las autoridades? Y lo más importante, ¿qué pasa cuando ya pasaron las elecciones? Comparado con qué pasa al principio. Al principio, antes de que empiecen las elecciones, tienes dos organismos, uno que hace una auditoría de que el sistema que se compró, que se contrató, funciona. Y luego tienes la parte de fiscalización, que es el que valida que en realidad se haya hecho bien. Entonces ahí entra un esquema diferente, porque no nada más es validar que la solución esté bien hecha, Ujú. sino que hay una cosa que llamamos verificación formal, que es un análisis matemático de los algoritmos, para confirmar al 99% que funciona o no funciona. Eso es cuando en realidad la parte de, la que hace la verificación al final tiene que llevar todo esto, este análisis antes de que empiecen las elecciones. Y luego cuando terminan las elecciones viene lo importante, ¿qué pasa con las auditorías? Mucha gente te dice, conéctate a la blockchain y corre tu propia prueba, ¿no? Desarrollala y está bien. Ujú. Pero ha habido países en donde, ¿sabes qué? No confían en esa blockchain. A ver, ¿dónde están los nodos? ¿Cuál es el tipo de consenso? Y la gente no está de acuerdo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que se está buscando? Ya lo que en GBA hace unos días desarrollamos un proyecto que es cómo utilizas blockchain para evitar el abuso, el fraude, Ujú. la corrupción y el desperdicio en gobierno. Y ahí te dice exactamente qué es lo que tienes que hacer para validar que lo que estás haciendo sea correcto. Sí, y entonces Quiero esto agradecerles por el te da tema, porque les quiero decirles que si no me he manifestado antes es porque el momento en el que estoy pasando, obviamente, por Eh, obvias razones, no es fácil. creo que Si no he tenemos declarado es ahí, porque realmente no me siento lista, ni estamos yo ahorita sé que con... Ay, gracias, gracias por la... Adelante, Alejandro. Perdón, entonces, bueno, una parte importante es que nos dimos cuenta que en todo el continente, y para finalizar, estaba siendo atacada la democracia por muchos actores. Gente que quiere tirar la democracia y llegar a un cierto tipo de manejo de la gente de una forma independiente. Entonces, ante esto, lo que empezamos es nos unimos varias asociaciones en la región. Hicimos dos cosas. Primero, creamos el CLIE, que es el Comité Latinoamericano de Blockchain para la Innovación Electoral, Ujú. donde el objetivo es generar un consenso, una especialización de todos los actores que desarrollan soluciones de blockchain y la gente de las asociaciones, que son las que conocen más a detalle de los procesos y que nos volvamos expertos. ¿Sí? Especialistas que podamos guiar a cada uno de los diferentes gobiernos de la región sin tener que esperar que alguien más nos venga a salvar. De esta forma nos unimos, integramos y podemos dar un solo frente con la cultura que tenemos nosotros como región, el idioma y los Ujú. lazos que siempre nos han unido, cómo poder ayudar de forma neutral a cada uno de los países. Y va de la mano con la creación de la Federación Americana de Blockchain, que se creó hace 2 semanas Ujú. y que la idea es crear un grupo fuerte en diferentes aspectos. Y uno de ellos es la parte de votaciones. Claro que sí, Alejandro. Interesante lo que nos comenta, sobre todo el tema de poder diseñar pues una particularidad para cada país sobre casuísticas y por supuesto la seguridad de conocer todo el proceso de trazabilidad de las redes y todo lo que involucra la infraestructura de elección. Y la siguiente pregunta para ti, Alejandro, es cómo se diseñan o cómo se distribuyen estos roles entre las instituciones, los proveedores tecnológicos y mecanismos de auditoría para asegurar que este sistema electoral sea totalmente transparente para todas las partes Ok. interesadas. Adelante. Mira, yo creo que lo más importante es cuando le das una asesoría a un gobierno. Normalmente tienes diferentes actores. Cada uno está definido por las constituciones y por las leyes, cuáles son sus funciones. Entonces, con cada uno de ellos tenemos que ir a definir cuáles son los alcances, qué es lo que está buscando, no solamente desde la parte ejecutiva, sino en la parte legislativa, y después la parte judicial, cómo quieren que sean las elecciones, cuáles son los marcos, cómo está definido. Ellos te dan finalmente la visión general de cómo está el país, hacia dónde quieren ir,
Y sobre eso vas identificando cuál es la parte importante. No podemos empezar de 0 a 100, no podemos tener una solución de punta a punta. Cada país, como te decía, es totalmente diferente y hay partes donde es más fácil empezar por una solución y después otra por otra solución. Podemos empezar con la identidad casi en todos los países, pero hay gente que dice, ¿sabes qué? Lo quieres empezar con las actas, como ha pasado en Ecuador, como ha pasado en Honduras, como ha pasado en Guatemala. Entonces, cada uno va a tener su propio proceso. Lo que va a ser importante es cómo vamos a llevar ese proceso de la mano para que poco a poco, como decía José, vamos a ir gradualmente incrementando el alcance. Empezamos con proyectos, como decía Ricardo, con procesos cortos, controlables, que podamos ir llevando y creciendo poco a poco en el tiempo. No es algo que nos lleve 3 meses ni un año, nos puede llevar hasta 10 años. ¿Por qué? Porque no solamente es preparar a la gente que está gobernando, sino a la parte que está atrás de nosotros, a todos los ciudadanos. ¿Cómo le hacemos entender? Y cuando hablamos de lugares remotos, ¿cómo le hago para entender a alguien que nunca usó un teléfono, cómo lo utiliza? Es lo más complicado, pero esto nos lleva tiempo. Es por eso que tenemos que hacer las cosas muy despacio, con cuidado, no querer que mañana lancemos algo importante a nivel nacional. Es por eso, por ejemplo, que México empezó con los mexicanos en el extranjero, así más o menos como algo quería empezar, igual Perú. Tenemos que irnos por partes, por fases, ¿sí? Y convenciendo sobre todo a cada quien. Es bien difícil, créanme, convencer a partidos de izquierda o de derecha o de centro, porque cada uno ve diferente las cosas. Ahí está lo importante de unirnos todos, porque solamente así podemos guiar de mejor forma a los países. Sí, porque la verdad, créanme que es muy, muy, muy difícil convencer a personas con ideologías totalmente diferentes, con visiones totalmente de país, visiones totalmente diferentes hasta de democracia. Es algo que solamente alguien que es experto, que da una opinión neutral con base en la realidad del país, lo que mejor le puede dar a los países. Muy bien, gracias Alejandro. Bueno, regresamos nuevamente a nuestro bloque. Acá estamos todos para poder vernos, claro que sí. Bueno, muy interesante todo este conversatorio, los 3 bloques. Creo que las palabras que nos dejan nuestros ponentes es la infraestructura segura, la confianza digital, tener claro el modelo de gobernanza, identificar las casuísticas en cada país para tener una solución adaptada a la realidad de cada país, a los escenarios, la parte regulatoria, pero muy importante es la adopción. Como toda tecnología, blockchain no solamente es una tecnología que viene a hacer un cambio revolucionario frente a lo tradicional, sino que es una tecnología que te da seguridad, te da trazabilidad, te da la descentralización, te da la autonomía de poder justamente verificar todo lo que pasa, que es lo que justamente necesitamos en un proceso de elección, saber que lo que los que estamos votando, tener derecho, acceso a nuestros datos, a la trazabilidad y, por supuesto, garantizar algo que llamamos mucho hace años, cuando recién en Perú, recuerdo, se emitió por primera vez la ley de firmas y certificados digitales, también era una evangelización, ¿no? Poder convencer a las entidades el no uso del papel y siempre hablábamos de garantizar el no repudio, ¿no? Que es lo que necesitamos, que la tecnología te dé ese soporte importantísimo de una autonomía y de una confianza digital. Si no hay confianza digital, pues creo que no hay tecnología que pueda ser comprobada más que blockchain. Blockchain nos da eso y mucho más. Así que quiero agradecer a cada uno de los panelistas, a todos los que han participado el día de hoy, a todos los que nos han acompañado. He visto algunas preguntas que están por ahí, gracias a José Zárate, que ha estado ya respondiéndolas uno a uno. Gracias por ello. Y de manera general, bueno, gracias a Daisy, que se ha conectado también, nos dice, pues, se debe de difundir educación para que la gente sepa dónde se está comprometiendo y por ende tener la confianza en sus acciones, ¿no? Efectivamente, la adopción va por ahí. También Carlos, que ha participado, dice, para que exista el voto digital, primero tendríamos que tener todos los peruanos acceso a Internet. Claro, es un proceso de adopción, es un proceso, por supuesto, de escalabilidad, ¿no? Y bueno, que agradecen también a los expositores y los demás comentarios también de bienvenida, de se están conectando diferentes partes del Perú y del mundo.
José, bueno, Eric me pidió que le ofrece las disculpas, se tuvo que desconectar por está él ahora en Madrid, así que le agradezco todo el esfuerzo de haberse conectado en este primer conversatorio de cadena electoral. Esperemos que sean muchos más y agradecer a cada uno de ustedes por haberse conectado. Así que vamos a tomarnos nuestra fotito de cierre, así que por favor si pueden prender sus cámaras, sería de mucha ayuda. Así que vamos a tomar nuestra fotito de cierre con todos ahí. Por favor, les pido a cada uno de ustedes puedan prender su cámara para poder tener la foto de este primer conversatorio y poder conocerlos también. Así que ahí estamos. Muy bien, voy a hacer la captura. Listo, muchísimas gracias. Y no se olviden también, bueno, para los que nos están siguiendo en las redes y están ahora también conectados, tenemos por aquí bueno, tengo por aquí unas presentaciones para hacerles también de que nos puedan seguir en las redes de Elenet, ¿ok? Así que les dejo acá la presentación también para que puedan ustedes seguirnos a través de nuestras redes de Elenet. Déjenme ver si aparece nuestra presentación para que puedan también ustedes seguirnos a través de las redes sociales de Elenet Global. Ahí tienen ustedes un código QR para que puedan escanear y poder estar conectados en todos nuestros canales digitales. Muy buenas noches a todos los presentes, a todos los que se han conectado. Gracias, queridos speakers, que nos han ayudado mucho a entender todo el panorama de cadena electoral. Y bueno, pues sigamos transformando y transparentando con la información para garantizar justamente unos comicios electorales más seguros, confiables, que es lo que requiere la ciudadanía. Muchas gracias y buenas noches a todos los que se están conectando. Hasta otra oportunidad. Gracias.